¿Sabías que hay una línea invisible que podría ser el preludio de un gran desastre? Una línea que atraviesa el corazón de ciudades, paisajes y hogares sin que muchas personas se den cuenta. ¿Qué pasaría si te dijera que esta línea ha sido responsable de alguno de los terremotos más destructivos de la historia de la humanidad? ¿Te gustaría saber dónde se encuentra esta línea y por qué ninguna ciudad debería construirse sobre ella? Esto no es ciencia ficción ni es el guión de una película de desastres de Hollywood. Es la pura y dura realidad. Hablo de las líneas sísmicas, también conocidas como fallas tectónicas. La falla de San Andrés, por ejemplo, es una de las más conocidas y más activas del mundo. Es una amenaza constante para California y ha causado terremotos devastadores en el pasado. Pero ¿por qué hablamos de líneas sísmicas y ciudades? Bueno, imagina que estás en un rascacielos en una ciudad vibrante y de repente el suelo debajo de ti empieza a temblar. Los edificios se mecen, las ventanas se rompen y el caos se desata. Esto es un escenario que muchas personas han experimentado y que muchos más podrían experimentar en el futuro si no entendemos y respetamos las líneas sísmicas. Y si te dijera que hay ciudades enteras construidas sobre estas líneas sísmicas, ciudades llenas de millones de personas viviendo su vida cotidiana sin darse cuenta del peligro que podría estar acechando bajo sus pies. Algunas de las ciudades más famosas del mundo, como lo son Los Ángeles y San Francisco, se encuentran directamente sobre la falla de San Andrés. Estas ciudades se encuentran en constante riesgo de terremotos significativos. Te preguntarás, ¿por qué construiríamos nuestras ciudades en lugares tan peligrosos? La respuesta es complicada. A veces simplemente no sabíamos lo que estábamos haciendo. Otras veces los beneficios parecían superar los riesgos. Pero a medida que avanzamos hacia el futuro, necesitamos tomar decisiones más inteligentes sobre dónde construimos nuestras ciudades y cómo las protegemos. Para entender cómo podemos hacer esto, necesitamos entender más sobre las líneas sísmicas y los terremotos. Necesitamos entender cómo funcionan, por qué son tan destructivos y qué podemos hacer para protegernos. ¿Te imaginas que un día te despiertas y tu ciudad ya no está ahí? ¿Que las calles por las que solías caminar ahora están cubiertas de escombros? Esta es una realidad a la que se enfrentan las personas que viven en zonas de alto riesgo sísmico. Por eso es tan importante este tema, porque al entender las líneas sísmicas y los riesgos asociados con ellas, podemos tomar mejores decisiones. Podemos proteger nuestras ciudades y a las personas que viven en ellas. Podemos construir un futuro más seguro para todos nosotros. A lo largo de este video vamos a explorar el fascinante y a veces aterrador mundo de las líneas sísmicas. Vamos a descubrir los secretos que guardan, las historias que cuentan y las advertencias que nos dan. Nos sumergiremos en la historia y en la ciencia, entenderemos cómo y por qué se producen los terremotos y exploraremos algunas de las estrategias que se están utilizando para minimizar su impacto. Ahora, ¿puedes imaginar que la misma línea invisible que mencioné al principio cruza por debajo de los edificios de concreto y acero, calles y hogares con los que millones de personas duermen tranquilamente cada noche? Esa línea invisible de la que hablamos no solo es responsable del paisaje geológico único de California, sino también de la amenaza constante que se cierne sobre millones de personas. De hecho, la línea sísmica de la falla de San Andrés pasa directamente por varias ciudades, desde la pequeña y pintoresca ciudad de Desert Hot Springs en el sur hasta la metrópolis de San Francisco en el norte. La falla de San Andrés, esta línea sísmica, tiene aproximadamente 1.300 kilómetros de longitud y atraviesa una gran cantidad de ciudades importantes. Cada una de estas ciudades alberga miles, si no millones de personas. Desde las soleadas playas de Los Ángeles hasta los frondosos viñedos de San Francisco, esta falla es un inquilino silencioso y peligroso de algunas de las ciudades más populares y pobladas de California. Pero, ¿cuántas personas están realmente en peligro? Bueno, los datos varían, pero algunas estimaciones sugieren
que más de 20 millones de personas viven y trabajan a lo largo de la falla de San Andrés. Eso es más de la mitad de la población de California y aproximadamente el 5% de la población total de los Estados Unidos. El riesgo es innegablemente grave. Los terremotos a lo largo de la falla de San Andrés pueden alcanzar magnitudes de hasta 8.0 en la escala de Richter, suficiente para causar daños catastróficos. A lo largo de los años, la falla ha sido responsable de varios terremotos mortales, incluyendo el terremoto de San Francisco de 1906 y el terremoto de Loma Prieta de 1989. Pero ¿quién permitió que se construyeran ciudades sobre estas zonas y por qué? La respuesta a esa pregunta es compleja y multifacética. En muchos casos, las primeras ciudades a lo largo de la falla de San Andrés fueron construidas por colonos y pioneros que no tenían conocimiento de la geología subyacente de la región. Para ellos, el terreno fértil, el clima favorable y la proximidad con el océano eran incentivos suficientes para establecerse allí. Con el tiempo, a medida que las pequeñas comunidades crecieron y se expandieron, los riesgos geológicos de la región se hicieron más evidentes. Pero para entonces era demasiado tarde. Las ciudades ya se habían establecido y la estructura necesaria para mantenerlas ya estaba en su lugar. Deshacerse de todo eso y empezar de nuevo simplemente no era una opción viable. En México la historia es muy similar. Muchas ciudades mexicanas, como la Ciudad de México, se asientan en zonas de alto riesgo sísmico. La Ciudad de México, que es una de las más pobladas del mundo, fue construida originalmente en un lago, pero con el tiempo el lago fue drenado y la ciudad se expandió, quedando sujeta a un alto riesgo de terremoto debido a la geología subyacente de la región. En 1985, un terremoto de magnitud 8.1 golpeó la Ciudad de México, matando a miles de personas y causando daños extensos. A pesar de esto, la ciudad ha continuado creciendo y expandiéndose, convirtiéndose en un próspero centro cultural y económico. ¿Por qué?, te preguntarás. Bueno, la razón radica en un par de factores. Primero, la ubicación geográfica de la ciudad la hace increíblemente valiosa. Está casi en el centro del país, lo que la convierte en un nodo de transporte y comercio ideal. Segundo, la ciudad tiene un rico patrimonio histórico y cultural que la hace atractiva tanto para los residentes como para los visitantes. En un mundo ideal, podríamos evitar simplemente construir ciudades en zonas de alto riesgo. Pero el mundo no es ideal. Las personas, las economías y las culturas están ligadas a sus geografías. A menudo, los beneficios percibidos por construir en estas zonas superan el riesgo potencial. Pero ¿cómo ha sucedido esto? ¿Por qué construimos nuestras ciudades en estas áreas? La respuesta radica en la historia y la geografía. Muchas de estas ciudades fueron fundadas, como te dije, antes de que pudiéramos comprender completamente los riesgos de los terremotos. Además, los lugares donde se encuentran estas fallas suelen ser atractivos por otras razones: cerca del agua, tierras fértiles, belleza natural. Los riesgos de los terremotos simplemente no se consideraban importantes en comparación con todos los beneficios. Pero los tiempos cambian y nuestra comprensión de los riesgos también. Ya no podemos permitirnos el lujo de ignorar las líneas sísmicas, pues cada vez somos más conscientes del peligro que representan y con esta conciencia viene la responsabilidad de actuar. Imagina por un momento el último gran terremoto de San Francisco en 1906. Ese desastre cobró la vida de miles de personas y arrasó la ciudad. Ahora imagina en un evento de esa magnitud sucediera hoy. Con la densidad de población actual y la infraestructura que hay en la ciudad, las consecuencias podrían ser aún más devastadoras. Aún así, hay razones para tener esperanza. Aunque no podemos prevenir los terremotos, podemos hacer mucho para minimizar su impacto. Los ingenieros están desarrollando nuevas técnicas de construcción diseñadas para resistir terremotos. Los científicos están trabajando en formas de predecir cuándo y dónde se producirán los terremotos, y las ciudades están comenzando a tomar en serio la planificación para desastres. Pero aún queda mucho por hacer. Necesitamos entender mejor las líneas sísmicas y los riesgos que representan.
Necesitamos construir nuestras ciudades de manera más inteligente, respetando las fuerzas de la naturaleza en lugar de ignorarlas. Y si vivimos en una ciudad construida sobre una línea sísmica, ¿deberíamos huir a las colinas? No necesariamente. Mientras que ciertamente hay riesgos, también hay maneras de vivir de manera segura, incluso en zonas de alto riesgo sísmico. Así que te pregunto, ¿estás dispuesto a mirar debajo de tus pies, a entender los riesgos y tomar medidas para protegerte a ti mismo, a tu comunidad? ¿Estás dispuesto a respetar la línea sísmica? Al final del día, nuestra seguridad y supervivencia dependen de ello, porque aunque no podamos ver las líneas sísmicas, su impacto en nuestras vidas es muy real. Este video es solo el comienzo. Estamos aquí para explorar, aprender y comprender juntos, pero también necesitamos actuar, ya sea a través de la presión sobre nuestros líderes políticos y planificadores urbanos, o simplemente al tomar medidas para protegernos a nosotros mismos, nuestras familias y nuestras comunidades. Podemos y debemos hacer la diferencia. Y no se trata solo de nosotros. Los terremotos y sus devastadoras consecuencias son un problema global. Afectan a personas en todo el mundo, desde México hasta Japón, desde Italia hasta Indonesia. Esta es una lucha en la que estamos juntos y juntos podemos lograr un cambio real. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos ordinarios? Bueno, empezar a prepararnos para un terremoto es un buen comienzo. Eso puede significar tener un plan de emergencia o un kit de suministros listos, o incluso aprender más sobre la geología de nuestra área y entender los riesgos específicos a los que podríamos estar expuestos. Pero hay otro paso que debemos dar y es tal vez el más importante de todos. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Necesitamos dejar de ver los terremotos como desastres inevitables y empezar a verlos como desafíos que podemos y debemos superar. Sí, las líneas sísmicas existen y sí, pueden ser muy peligrosas, pero eso no significa que estamos indefensos. No significa que debamos resignarnos a vivir en constante miedo. Significa que tenemos trabajo que hacer, porque el futuro no está escrito en piedra. Nosotros tenemos el poder de moldearlo, tenemos el poder de construir ciudades más seguras, de proteger a nuestras comunidades y de prepararnos para los desafíos que vendrán. No somos víctimas de las líneas sísmicas, somos supervivientes, somos luchadores y juntos podemos construir un futuro seguro y brillante para todos. Entonces, ¿estás listo para dar el paso? ¿Estás listo para unirte a esta lucha? Porque la línea sísmica está ahí, debajo de nuestros pies, y está esperando a ver qué hacemos al respecto. Así que este es momento de actuar, de aprender, de prepararnos, de construir un futuro mejor. Porque ninguna ciudad debería de construirse en esta línea sísmica y todos tenemos un papel que desempeñar para asegurarnos de que así sea. Este ha sido solo un vistazo al mundo de las líneas sísmicas y terremotos. Hay mucho más que explorar y aprender, pero espero que este video te haya dado algo en qué pensar y te inspire a tomar medidas. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos y familiares. Recuerda, todos estamos en esto juntos y juntos podemos hacer un cambio. Así que, ¿estás listo para hacer tu parte? Yo soy Alba y como siempre, gracias por acompañarme en esta emocionante aventura. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los fascinantes misterios de nuestro mundo. Hasta la próxima.